Bien, nos acompaña Silvia Vázquez, sí, presidenta del Partido Verde, política y multifacética por sobre todas las cosas. Una persona que nos interesa e interesaba ya hace un tiempo entrevistar por esta cuestión propia de lo que está pasando no solo en Argentina, sino en la región y a nivel global. Pero no vamos a hacerlo sin antes presentarla a ella. ¿Cómo estás, Silvia? Acá Ezequiel del Pino Yamle te saluda. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Preocupado, te diría, por todo esto que está pasando, digo, entre incendios, entre cuestiones ambientales que están pasando en general, y justamente es el disparador de la primera pregunta. Digo, ¿qué te pasa a vos cuando ves todo esto en un contexto en donde cada vez hay menos política regional o política integral por parte de un gobierno que intenta abstraerse y alejarse de todo y hacer de Mm. justamente el paisaje, de lo natural, un negocio? Primero es la crónica de una muerte anunciada. Llevo muchos años en Argentina batallando para que la ecología sea una dimensión que entre en el análisis de los presupuestos y entre a ser un eje de las políticas públicas. Son, ¿qué te diría? No sé, más de 30 años, una vida, tu vida, ponele, porque tenés cara así como de 30 y algo, ponele, una cosa así. Eh, y es inevitable, viste, sentirte un poco mal, porque decís, todo esto se podría haber evitado. Es decir, eh, la prevención siempre es mejor que salir a curar, además es mucho más barata. Pero no hubo vocación de prevención. Es un rasgo, yo diría, bastante patético del colonialismo, ¿no? El colonialismo es algo que tiene muchas facetas. Una de esas facetas es la sobreexplotación de los recursos naturales que tienen las colonias. Y claro, cuando uno le decía todas estas cosas a la gente, y aún hoy, ¿no? Creo que hay mucha gente a la que le queda lejos este discurso, ¿no? Como que le resulta incomprensible cuando vos le decís, puta, pero cuando acá se entrega el paisaje, se entrega el oro, se entrega la plata, se entrega el litio, se entrega la pesca, se entrega el territorio. Bueno, forma parte de una lógica, eso no es una casualidad. Y además, eso se entrega a potencias que tienen una característica, ser depredadores. Primero depredaron lo propio y después van a depredar lo ajeno. Y claro, cuando vos no tenés la suficiente formación en la ciudadanía para hacer una defensa del patrimonio nacional, o sea, la ciudadanía casi como que no lo siente, ¿viste? Que es de él, que el río que defiende es de él, que la Patagonia que defiende es de él. La gente no lo siente así, la gente te habla como diciendo, a mí lo que me importa es si, ¿viste? Llego a fin de mes y pago la boleta, si, bueno. Eh, ya te digo, es una crónica de una muerte anunciada. A veces los humanos podemos tomar distintos caminos para aprender, ¿no? Vos te podés proponer hacer un aprendizaje en la vida y tener mayores niveles de conciencia, y entonces creo que te va a salir mejor, que vas a andar mejor en la vida, vas a lograr más cosas, vas a lograr tus metas. Si vos en la vida te cerrás y creés que total, postergando para mañana lo que tenés que hacer hoy y accediendo siempre a un beneficio inmediato, eso está bueno y que vas a aprender por la vía del dolor. Lamentablemente los argentinos, y no solo, ¿no? Los argentinos, pero bueno, nos interesa nuestra pequeña región, eh, estamos aprendiendo por la vía del dolor todo, por la vía del dolor. Y bueno, ¿cuánto hace que tenemos incendios en la Patagonia? Mira, yo era diputada, mi primer mandato como diputada nacional, Mm. creo que así, llegué a las tapas de los diarios denunciando las deficiencias de los sistemas de prevención de incendios en la Patagonia. Imagínate que te estoy hablando del año 94, 95, etcétera, ¿no? O sea, se murió María Julia Sogaray, no solo terminó su mandato, se fue Menem, se murieron casi todos. Está viva hasta Silvia todavía, que tiene memoria y recuerda estas cosas. Dice, claro, se sigue incendiando. Y sí, muchachos, se sigue incendiando porque nunca pusimos la plata con ningún gobierno, ¿eh? O alguno puso un manguito más, un centavito más, pero no jodamos.
nunca existió la vocación real de decir, bueno, vamos a poner fin a esto, porque casi te diría en todos los gobiernos hubo y extranjerización, negociación de extranjerización de la tierra en la Patagonia nuestra. Y siempre detrás de todos estos incendios, siempre, inexorablemente, había una búsqueda de un negocio inmobiliario o correr a una comunidad de pueblos originarios. Siempre, siempre en estos casos había una búsqueda así. Y a veces te tocó un gobierno nacional que podía tener mayor convicción, pero entonces tenías en la provincia un contrapeso, porque la verdad, se ha dicho, los gobernadores en general, yo nunca los vi con vocación a ninguno de cuidar el patrimonio ni de los mendocinos, ni de los catamarqueños, ni de los sanjuaninos, ni de los neuquinos, ni de los rionegrinos. Han dejado mucho que desear a lo largo de toda esta democracia. Han sido verdaderos, se han comportado como verdaderos señores feudales y son grandes causantes de los problemas que atravesamos los argentinos hoy. Bueno, y a eso te quería llevar porque hablaste un poco de conciencia de las personas de que de que nos terminamos de sentir propio también nuestro territorio en Uh -huh. general. Y se me vienen a la cabeza los apellidos de Berman, de Cabandier, cuando se intentó hacer algo con respecto a ambiente y esta cuestión que vos dijiste de hace 30 años que no se ejecuta nada, justo apareció mi gata y también un poco Sí, lo refleja vi. el hacer cosas por el medio ambiente. Digo, ¿es algo que crees que se pueda llegar a solucionar en algún momento? ¿Lo ves viable? Digo, hablaste esto de los Mira, 3 mandatos sí, dentro de la Cámara de Diputados, nunca se hubo un presupuesto tampoco ejecutado para eso. no, Digo, no, ¿qué no, opinión te no. merece? A mí me parece que sí, claro que hay opción, siempre la hay, pero me parece que hoy la crisis también es mundial en este sentido. Por ahí nosotros desaprovechamos las décadas anteriores cuando en el contexto internacional, dar un ejemplo, el mismo contexto, digo, Estados Unidos, la Unión Europea, vos tenías un contexto favorable a las políticas ambientales y además teníamos un contexto muy favorable dentro del ámbito de la cooperación internacional para que la Argentina hubiera presentado proyectos muy serios y avanzar en la lucha contra el cambio climático y obtener financiamiento para eso. Ahí también creo que se perdió tiempo, se perdieron esas posibilidades y lógicamente ahora tenés un contexto internacional adverso. La derecha fue ganando espacios porque, bueno, entre otras cosas, la defección de los progresismos en sus respectivos gobiernos también ha sido mucha, porque no se puede tener un gobierno que dice ser progresista y ser corrupto. No, no, mira, la verdad no, te tenés que llevar a las patadas. Los chorros son los otros. Si vos te convertís en chorro, igual que el tipo de derecha, y bueno, la gente, o sea, ya no sabe dónde está cada quien. Y me parece que justamente la decepción que ha provocado los gobiernos progresistas, abrieron la puerta a esto que, bueno, sí, claro que es involutivo, es tremendamente involutivo. Ahora, yo te voy a decir algo. Personalmente creo que es más sencillo pelear contra uno que pelea de frente que pelear contra uno que miente todo el tiempo, que dice que defiende lo mismo que vos, pero que en los hechos no lo corrobora. Porque eso confunde más todavía a la gente, la confunde mucho a la sociedad. Ahora como tenemos a Trump, tenemos a Milei, bueno, ya está, son Far West, son cowboys, vienen bien por todo, está claro. El que no lo ve, no, ya es bobo, no, y me disculparán los bobos, pero es bobo, no hay otra. ¿Qué mirás bobo? No hay otra. Ahora, yo creo que es más fácil y creo que ahora la instancia que nosotros tenemos que trabajar en nuestro país es una alianza mucho más amplia, que no solamente nos incluye a nosotros, porque el mundo ya sabíamos que venía globalizándose cada vez más, porque además te globaliza la cultura y te globalizan las comunicaciones, entonces eso es indetenible, vos ya no podés hacer política solito de aldea, cuando vos tenés atravesado por la cultura justamente y por la Mm. comunicación en todos los niveles. Entonces hay que hacerlo también con aquellos que como vos tienen la misma escala de valores
que tenés vos y viven en Estados Unidos, los que piensan como vos pero viven en Corea del Sur, los que piensan como vos y viven, qué sé yo, en Francia. Es global, el mundo se polarizó, no la Argentina, no Estados Unidos, el mundo se polarizó. Y bueno, yo hace muchos años decía, mira, al final vamos a dividirnos en dos grandes grupos. Los cuidadores, con lo que esa palabra, el significado que esa palabra representa, Sí. cuidarnos los unos a los otros, cuidar la naturaleza, cuidar la tierra, ser agradecidos de lo que recibimos, y los otros, los depredadores. Y el depredador va a ser depredador hasta el final. Y con esto que venís, venís contando de manera puntual y certera, clara, digo, con respecto a los dos grupos, esta cuestión de el progresismo defraudando a la gente, escudándose también Ujú. detrás de un fin al que finalmente no defendió, lo lleva al Partido Verde, digo. ¿Qué crees que falta también para que la gente tome un poco más de conciencia y qué rol deberían ocupar los ambientalistas, por así decirlo, dentro de la política, pensando también en esto, ¿no? En generar conciencia no solo con respecto a lo que está pasando en Argentina, sino a nivel mundial y entender que es una problemática que tarde o temprano nos va a terminar comiendo todo el territorio argentino. Y mirá, te puedo decir esto. Los partidos verdes tuvimos un retroceso a nivel mundial, incluido en Europa, donde nacieron y donde vos tenías la mayor fortaleza, en Alemania, en Suecia. Vos pensás que finalmente el cuidado del planeta, que no es un cuidado responsable y que tiene que ver con la triple sustentabilidad, cuando nosotros siempre hablamos de que tiene que ser toda decisión gubernamental, todo proyecto, todo plan tiene que ser sustentable desde tres puntos de vista, que no es solamente el ambiente, también es lo social y también lo económico, para que exista un equilibrio. Esa política del cuidado, la verdad que estos últimos años han tenido un retroceso fenomenal, porque ya si estamos hablando de guerras masivas, como está ocurriendo, y cuando estamos ya a nada de poder, de que estemos quizás frente a un enfrentamiento bélico que lleve al uso de armas nucleares, pensá que estamos frente a los destructores de la vida, sin más, sin más. De la cultura del ego, ya exacerbado a la enésima potencia, estamos en una encrucijada de violencia total, de violencia y destrucción del otro lado. Eh, eh, ¿Va a triunfar eso? No. ¿Por qué confío en que eso no va a pasar? Porque la muerte no es lo que triunfa en la vida. La vida siempre se impone sobre la muerte. ¿Entendés? La muerte es un paso de la vida, pero no es el destino final de la vida. La vida continúa. Entonces, inexorablemente va a suceder que quizás, porque la humanidad tenga que hacer su aprendizaje con un dolor más grande, tendría que ser evitable bajo todo punto de vista, porque ya hemos tenido muchísimos dolores, pero bueno, eso es la conciencia colectiva. ¿Y qué podemos hacer, Ezequiel? Cada uno iluminar desde su propio lugar, pero hay cosas que no están bajo tu control, que van a pasar independientemente de cuánto esfuerzo hagamos para que eso no suceda. Y si eso sucede, de todas maneras, pensemos que el paso siguiente igual va a ser la vida, siempre va a ser la vida. Entonces, me parece que lo que está lejos, lo que yo hoy veo como bastante atrasado en todo esto, es la respuesta política. Yo creo que es el problema que tenemos con las instituciones, Ezequiel. Las Sí. instituciones han quedado demasiado de modé. O sea, cuando vos tenés una instalación de una tecnocracia, como además con un manejo de los medios de comunicación, con la aparición de inteligencia artificial, con un trabajo que se ha hecho de investigación científica sobre el funcionamiento y los alcances del funcionamiento del cerebro humano. Y todo eso se está utilizando para el diseño de políticas públicas, se está utilizando para las campañas políticas. Bueno, y de repente y utilizan la economía también, lo utilizan las empresas. Pero ¿qué pasa con las instituciones? Las instituciones son del siglo XIX y no han tenido ningún ayornamiento. Entonces, si vos te quedás afuera del proceso histórico, inexorablemente te va a ir mal,
O sea, vas a ser el último orejón del tarro. Lo que pasa es que no tenemos otros ámbitos, no hemos sabido crear todavía otros ámbitos que nos permitan que todo ese adelanto tecnológico y comunicacional que hoy sirve para venderte un jabón en polvo, Mm, ¿tá? Una mm. pasta de dientes, ¿sí? Un cantante, un estilo musical, sirva para fortalecer la democracia. Pero lo que está en discusión hoy en el mundo es justamente el valor de la democracia, porque hay una parte del mundo que nosotros no entendimos, no llegamos, no alcanzamos a entender bien, porque tuvimos la dicha de que en los años 80, en la Argentina, uy, acá un viento empezó que ni te cuento, ¿no? Se va a volar todo alrededor mientras estoy hablando. Se está haciendo, viste, un huracán. Eh, estaban en los años 80 nosotros alcanzamos la democracia y como la verdad, yo como generación en este sentido me siento orgullosa porque digo, flaco, nos propusimos alcanzar la democracia y la seguimos sosteniendo. Este es un logro. Ahora, hay un logro siguiente que tendríamos que haber logrado en estos 40 años, pero bueno, no pudimos, que es alcanzar una república. Lo que no logramos construir nosotros todavía es una república. Entre otras cosas, porque, y no solamente pasa en la Argentina, la debilidad central que tienen todos los países con que tienen las democracias es justamente que el Poder Judicial nunca se ha constituido en una terceridad que realmente repara frente al abuso, tanto sea de la autoridad, se va a acabar la batería, tanto puede ser de la autoridad como de un particular. Y cuando la política se metió a revisar cuál era el rol del Poder Judicial, fueron a ver a Comodoro Pi. Lo que les interesaba a la política, no el acceso a la justicia que le interesa a Juan, a María, a Pedro, ¿no? Que no pueden considerar que va a haber un juez que les va a permitir reparar una situación de vulneración de derechos. Entonces, me parece que, y todo esto está todo mezclado. ¿Y qué va a pasar? Y no sabemos, porque ahora además irrumpe la inteligencia artificial con una fuerza increíble, la manipulación de la opinión pública, que no sé, nosotros denunciábamos cuando discutimos la ley de medios. Imagínate cuando discutimos la ley de medios, que se rasgaban las vestiduras por las cosas que decíamos de los medios en ese momento. Imagínate hoy si tuvieras que discutir eso, ¿no? Cuando ya, digamos, está totalmente cartelizada los medios directamente, cartelizados. Entonces, No, que estabas hablando de esta cuestión referida al avance de inteligencia artificial, de cómo claro, nos rasgábamos sí, las vestiduras debatiendo ley de medios y la importancia tratando de llevar la tecnología también al debate al, ambiental y cómo deba podemos ayudar al con debate eso. ambiental y al debate político, porque el debate ambiental no está escindido. Vos me preguntabas, ¿y qué pasa con todos los que tienen sensibilidad respecto de estos temas? Bueno, es que también quizás sea parte, digamos, del progreso que tiene que tener esta situación, que mucha gente que se sintió inspirada por esta agenda no era muy desconfiada de las estructuras políticas. Con razón, pero bueno, la realidad es que mientras vos tengas funcionando un sistema democrático de partidos, no podés armar candidaturas que están fuera de los partidos y por agenda. Tenés que armarla aún cuando tengas figura, pero la tenés que armar dentro de las estructuras que la ley te permite utilizar. Yo creo que también es como parte de un proceso. Yo creo que hoy vamos a encontrar que esta sensibilidad, que es muy importante, hoy se pueda volcar y estén dispuestos a integrar listas y pelear los espacios políticos. La otra es retirarse. Nos vamos todos a la clandestinidad, ¿no? Nos retiramos y vaciamos esto que ya, la verdad, se está pareciendo bastante a una cáscara vacía, ¿no? La verdad es que, bueno, hacemos la gran Byul Chul Han, como el filósofo coreano, y bueno, y empezamos Sí. a ver que estamos frente a un proceso de destrucción que lo ha hecho el capitalismo y esta es otra discusión que me parece que también tiene que ser central. Más allá de que a las masas no le interese, pero a ver, el problema no es que yo tengo que bajar
tengo que agarrar y decir, no vamos a hablar de esto porque la gente de esto no entiende. No, bueno, entonces enseñémosle a la gente para que entienda cada vez más. No, 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 no bajemos el nivel de los debates, ¿entendés? Hola, me parece que se Sí, cortó, se colgó. ahí, Ah, pensé que, ahí te, ahí parece que te, se ahí había te estoy colgado, escuchando. ¿no? Ahí Ah, estoy. pensé que se había colgado. Eso, clarísimo, Silvia, digo, para tratar de que tampoco te agarre la lluvia, la tormenta, digo, estamos en la previa a un clima bastante particular con Muy un particular, tema yo, sí, estoy en el que, Delta. que, que tratamos y que es importante también justamente, digo, le dimos la importancia de vida y el clima empezó a hacer lo suyo también. Digo, creo que es parte de un contexto que necesita este tipo de discusiones, este tipo de debates y de palabras con importancia, así que no hay más que agradecimiento para con vos por los conceptos ahondados. Gracias a vos, Ezequiel, por abrir el espacio, por permitirnos decir lo nuestro, son verdades. Entre todos vamos construyendo una verdad más amplia, pero bueno, que quede la idea, está pasando en acto. Cuando hablábamos antes del cambio climático, yo entiendo que hace unos años la gente todo le parecía lejano. Bueno, hoy es en acto, pero en acto también está pasando que el gobierno nacional te manda al Congreso un proyecto de ley de presupuesto y te pone en un artículo, creo que es el 74, eh, la posibilidad de que todas las empresas como Edesur y Edenor cobren del Estado una indemnización por los años donde la tarifa estuvo planchada. O sea, acá estamos vamos a invertir, no hay plata, pero sí hay plata. Hay plata para que Edesur y Edenor le paguen a Camesa las deudas que tienen con Camesa, y las estamos financiando entre todos, pero no hay plata para la prevención del cambio climático. Entonces, bueno, basta de mentiras. La película es simple, basta de mentiras. Y el que no quiere escuchar, y bueno, flaco, ¿qué vamos a hacerle? Hay gente que las verdades no las quiere ver, así se trompee con ellas, se trompee con ellas, ¿viste? Bien, clarísimo, Silvia. Ahora sí, pero muchas gracias a resguardarte el No, clima y que a vos también. espero que por lo menos si llegamos a hablar dentro del próximo año, que las cosas hayan cambiado, aunque sea un poquitito, y que la gente haya tomado Ojalá que sí, algo de conciencia con respecto a todo lo que estamos viviendo. ojalá que sí. Dale. Bueno, gracias, Dale, abrazo Ezequiel. grande. Chau, hasta Abrazo luego, grande. abrazo Chao, hasta grande. luego. Bien, así pasaba la palabra, ¿sí? De Silvia Vázquez, fundadora y presidenta del Partido Verde, una persona multifacética con quien tocamos desde su experiencia en la Cámara de Diputados y en todo este rol en el medio ambiente, todo lo referido a inteligencia artificial. Hicimos un repaso por lo histórico dentro de la política argentina, lo poco que se trata del medio ambiente dentro de los presupuestos. Habló de actores principales que se escondían y se escudaban detrás de una causa y que no se veía representada en general. Bueno, saquen sus propias conclusiones, ¿no? Digo, estamos trabajando para el futuro, pero tenemos que haber hecho cosas en el presente y en el pasado, por sobre todo ejecutando presupuestos, dando medidas ambientales correspondientes y demás. Quédense que todavía queda más énfasis sutil.